La iglesia de nuestra generación ha reducido la fe salvadora y el discipulado cristiano a una relación personal con Jesús, como si Cristo pudiera ser amigo íntimo de alguien, sin ser primero el Señor de esa persona. Es por eso que muchos en la actualidad piensan que pueden tener a Jesús como Salvador y amigo, aquí y ahora, y decidir más tarde si en verdad desean someterse a su autoridad. Esto en realidad es contrario a lo que enseñó Jesús cuando dijo: «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo». Jesús nunca rebajó el estándar de seguirlo, o animó a alguna persona consintiendo la falta de compromiso o el pecado. Prueba de ello tenemos cuando en Marcos 8:34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Con esto, Jesús no solo le recuerda a la multitud, sino también a sus discípulos, cuáles serán los requisitos de seguirlo. Escuchemos lo que Sujel Michelén dice acerca de esto. Mi amigo, no hay un estándar para los cristianos comprometidos y otro estándar para los cristianos a medias. No. Con Cristo es todo o nada. Si alguno quiere venir en pos de mí, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí los requisitos para seguir a Jesús. Niégate a ti mismo. Ese es el mensaje que la gente no quiere oír en el día de hoy. Esa palabra significa romper todo vínculo de asociación. Abandonar a una persona. Es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Mateo cuando dice que Jesús predice la negación de Pedro. En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, tú vas a negar que eres uno de los míos. Pedro, esta misma noche tú vas a negar toda asociación conmigo. Y lo que Jesús está diciendo es que eso es exactamente lo que tenemos que hacer con nuestro yo. Negarlo, abandonarlo, desasociarnos de él si queremos seguir a Jesús. ¿Y eso qué significa? Niégate a ti mismo. Bueno, por un lado esto significa que debes dejar de confiar en ti mismo para salvarte, que debes admitir que tú no eres la gran persona que has querido que todo el mundo crea a través de toda tu vida. Tú no eres una gran persona, tú estás en bancarrota espiritual. Tú tienes que acogerte enteramente a la misericordia de Dios en Cristo. Tú tienes que negarte a ti mismo. No tienes nada que presentar delante de Dios que valga la pena excepto tus pecados. Pero eso implica también dejar a un lado tus valores, dejar a un lado tus intereses personales, tus deseos, tus anhelos, para abrazar los valores, los intereses y los deseos de Cristo. De hecho, eso es lo que significa arrepentirse y creer. Si tú quieres seguir viviendo tu propia vida, es porque no te has arrepentido. Es porque sigues confiando en ti mismo en vez de confiar en Jesús. Tú tienes que negarte a ti mismo y tienes que tomar la cruz. Y todo el mundo que estaba allí ese día entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. La cruz no era un adorno que se colocaba en una cadena alrededor del cuello. No, la cruz era un instrumento de ejecución pública. El más vergonzoso, el más doloroso que alguna vez haya sido empleado. Era tan terrible la crucifixión que la ley romana no permitía aplicarle ese castigo a un ciudadano romano. Era terrible morir en una cruz. Así que lo que Jesús está diciendo a las personas es: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su guillotina y sígame. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ese es el verdadero discipulado.
significa morir al yo, significa morir a tus propios intereses, significa morir a tu autoestima, significa morir al amor supremo que te tienes a ti mismo, para hacer de Jesús tu amor supremo, para hacer de Jesús el objeto de tu más grande estima, para que la voluntad de Cristo y el interés de Cristo estén por encima de los tuyos. Eso es lo que significa. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sígueme. El llamado no es a seguir una iglesia, el llamado no es a seguir un ministerio, el llamado no es a seguir una denominación, el llamado no es a seguir un conjunto de doctrinas. El llamado de Cristo es a seguirlo a Él. A Él. Es atesorarlo a Él, es estar apegado a Él, a ir por donde quiera que Él va y hacer exactamente lo que Él hace. Ven y sígueme. Jesús no va a ir detrás de ti. Eres tú el que tienes que ir detrás de Jesús. Algunos le llaman a esto cristianismo radical. Bueno, déjeme decirle que yo prefiero llamarle mero cristianismo. Porque eso es lo que implica ser cristiano. El que no se ha negado a sí mismo, el que no ha tomado su cruz, el que no está siguiendo a Cristo, sino que sigue dominado por sus propias inclinaciones y deseos, no es un cristiano. No importa cuántos años tenga siendo miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. No es cristiano, es una persona que va camino al infierno creyendo que va camino al cielo. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Mis hermanos, no hay manera de rebajar las demandas de este texto sin torcer el texto. Llegar a ser cristiano no es levantar tu mano en un servicio evangelístico. Llegar a ser cristiano no es pasar al frente y hacer la oración del pecador. No, llegar a ser cristiano es colocarte voluntariamente entre el cuerpo de Cristo y el madero. Voluntariamente. Para que tu yo sea ejecutado ahí. Eso es ser cristiano. ¿Y saben qué? Algunos pueden pensar que este es un llamado difícil, que es un llamado desagradable, pero es en realidad un llamado de gracia. Este es un llamado de gracia. ¿Saben por qué? Porque se trata de una liberación. Es una liberación. El Señor nos está librando de nosotros mismos. Él está librando nuestro yo de la esclavitud del yo, para que por primera vez en la vida podamos vivir en libertad. Es un llamado de gracia. Por supuesto, además está decir que eso no significa que a partir de ese momento nosotros vamos a vivir una vida perfecta haciendo siempre la voluntad de Dios. Eso no puede ser posible de este lado de la eternidad, porque el pecado todavía mora en nosotros y ese pecado tratará por todos los medios posibles de llevarnos otra vez a nuestra antigua vida. Es por eso que en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 9 versículo 23, el llamado de Cristo es a tomar la cruz cada día. No es un evento, es tomar la cruz cada día. ¿Saben por qué? Porque constantemente nos veremos a nosotros mismos desenterrando el cadáver de nuestro viejo yo. Es una lucha, mis hermanos. Es una lucha. Pero lo que distingue al cristiano es que está luchando. Y en medio de la lucha, él se recuerda a sí mismo continuamente que él ha sido crucificado juntamente con Cristo. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La única razón por la que mucha gente ve este llamado como algo terrible es porque no tiene ni idea de lo que implica tener un Salvador como Jesús. Y mucho menos de lo que implica la otra alternativa.
Las consecuencias de no seguir a Cristo finalmente serán muy grandes. En Marcos capítulo 8 versículo 35 al 36, Jesús continúa diciendo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nuevamente recordemos que Jesús no está hablándole a cualquier persona, sino a las multitudes que le seguían, pero no habían elegido tomar su cruz y negarse a sí mismos. Con esto Jesús les estaba diciendo que con la elección que ellos hagan, lo ganarían todo o lo perderían todo. Hoy en día, no podemos pasar por alto las palabras de Jesús, ya que Él nos dice también a nosotros: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.